Recording is on. Hola, nuevamente bienvenidos al módulo de liderazgo emprendedor. Bueno, nada, me gustaría escuchar sus impresiones. Si tienen algunas preguntas, alguna duda, pueden hacerlo o por el chat escribiendo o directamente abriendo su micrófono y volviéndolo a cerrar. Perfecto, Rubén. Colocas que para la actividad 1, ¿cómo se desarrolla el perfil del emprendedor? Ya tienes esquematizado la comunidad. En cuanto a el levantamiento del problema, que es la última parte, que es importante, por favor comunícame o dime si quedó claro, si tienes alguna duda. Excelente, América, que te gustó. Pregunten, por favor, las dudas que tengan. De todas maneras, igual van a tener esta tarde para seguir trabajando en ello y el día de mañana para después colgar la tarea y yo revisarla. Sí, bueno, es probable, América, que requieras eso, pero de todas maneras les confirmo que en el PDF donde está la tarea, ese PDF contiene el ejemplo completo de cómo se levanta el problema. Con esa idea del problema detallado, ustedes pueden levantar el problema de su comunidad perfectamente en la hoja que está posterior a esa que está en blanco, porque está muy bien detallado. Una cosa que es importante y sí me gustaría que tomaran esto en cuenta, desde hace muchísimos años cuando trabajo este tipo de proyectos de levantamiento de información, siempre insisto con todos los estudiantes o con los profesionales con los que trabajo, que es indispensable que trabajen en el levantamiento de la información en las próximas 6 horas después de haber visto el módulo. Ese teorema o esa regla de las 6 horas es fundamental porque tienen la información precisa, la tienen fresca y además tienen la motivación y la inspiración para hacerlo. Por favor, para ustedes en este momento son las 3:30 de la tarde, es decir, que de aquí a las 9:30 de la noche, mi invitación es a que se sienten en algún momento a levantar la información del proyecto y ustedes van a ver cómo fluye con mucha más facilidad el proceso. Es correcto, sí. La propuesta se trata de plantear un problema a ser solucionado mediante la implementación de una planta potabilizadora. Es correcto. O de alguna de las fases que está dentro de lo que es el esquema para lo que es el tratamiento del agua, ¿no? Pero en este caso es específicamente para una planta potabilizadora. Es correcto. ¿Alguna otra duda? Vamos a aprovechar este tiempo. No, el árbol del problema no trabaja inicialmente con la parte cuantitativa. Normalmente eso se hace posterior con el árbol de objetivos y el de alternativas donde se incluye. Pero si esa información la tienen ustedes como estudiantes dentro de lo que es el levantamiento de la información, genial, genial. O sea, mientras mayor cantidad de información posean ustedes del problema y de la comunidad, mucho más eficiente va a ser el resultado y la solución que le den al problema. En el levantamiento de información para el árbol del problema, el 90% de la información es cualitativa, pero si tienen información cuantitativa, por ejemplo, la cantidad de personas que se ven afectadas, cuántas se beneficiarían, cómo se beneficiarían, cuál es lo que están perdiendo, lo que están ganando, la mayor cantidad de información que ustedes logren involucrar dentro de lo que es el levantamiento del problema, les va a ser mucho más fácil llegar a la solución del mismo con mayor cantidad de herramientas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántos estudiantes tenemos conectados? Tenemos 11 estudiantes conectados, solamente 3 han hecho consultas y el profesor Henry.
¿Alguna otra duda? Bueno, si no tienen dudas o algún comentario que quisieran hacer, pueden activar su micrófono y también consultar o comentar algo. Ok, el profesor Henry escribe que en el caso de una planta potabilizadora, ¿cree usted que es importante reflejar cómo un negocio de potabilización puede aportar ayuda a la comunidad? Absolutamente, absolutamente. Por dos motivos. Uno, porque los emprendedores de tipo social debemos quitarnos la etiqueta que solamente se trabaja por donación o porque hacemos acción social. También es un proyecto de emprendimiento social el que hagamos la posibilidad de empoderar a la comunidad, pero que esa comunidad también tenga una retribución hacia quienes ejercen el proyecto como tal, para que estos que elaboraron el proyecto puedan también percibir ingresos de ese proyecto que se desarrolló. Es lo que se llama un dar-dar. ¿No me escuchan? ¿O no? Ya veo que escuchaste, Oneida. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, perfecto. Oneida, José, ¿alguna duda? Aprovechemos el tiempo. Ok, por aquí pregunta. Si, por ejemplo, un participante, bueno, vamos a hacer algo, déjenme ponerme a ver si se escucha mejor y me dicen si se escucha mejor. Indíquenme si se escucha mejor ahora. Perfecto. Bien, vamos con la primera pregunta que hacían por acá. Si, por ejemplo, un participante de este taller decide hacer su proyecto para el limón, supongo que es una zona, ¿cómo se empieza a hacer el árbol? El árbol está dividido en tres fases. Una que es la parte de arriba, que es lo que nosotros observamos en esa comunidad, que en este caso es lo que yo llamo la fiebre. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando que está padeciendo esa comunidad? Normalmente podemos ver dos o tres eh, como reacciones al problema. Lo otro es la definición de dónde específicamente está el problema y debajo de ella cuáles son las cosas que alimentan ese problema. ¿Por qué es importante hacerlo en estas tres líneas? Porque cuando nosotros vamos a transformar a través del trabajo con el profesor Luis Mena en el proyecto con Canva, que hagamos la transformación de ese problema en objetivos, como lo tenemos ya delimitado, va a ser muy fácil transformar los problemas en objetivos a resolver. La siguiente pregunta que colocan acá es si la fuente de agua de la comunidad es de aguas subterráneas, ¿cómo saber la calidad del agua? Evidentemente eso hay que hacerlo contratando una empresa que haga esa evaluación. Existen empresas específicas que se encargan mm, de analizar cuál es, por ejemplo, la dureza, la alcalinidad, si tiene fuentes que hagan irrigación de aguas negras, cuánto tiene de profundidad para poder trabajar estas aguas. Pero ese trabajo lo hacen empresas específicas que se contratan, de hecho, trabajan para muchas empresas midiendo la calidad de agua cuando se trabaja con empresas de alimentos o cuando el agua que se suministra es agua potable para ser tomada. ¿Alguna otra pregunta?
América Arias pregunta, en el estado Cojedes no hay agua, pero muchas personas abren pozos en sus casas. Y si hay facilidad para abrir pozos, ¿cómo pudiera medir lo rentable de una planta? En este caso, la rentabilidad solamente sería posible haciéndolo en una comunidad donde no hubiese esa posibilidad tan fácil de abrir pozos. Los pozos que son manuales normalmente son artesanales y los pozos artesanales no dan, uno, seguridad de suministro, dos, no dan seguridad de calidad y tres, no dan la seguridad de la constancia para permanecer entregando agua a el sector donde se abra, ¿no? En este caso, la rentabilidad solamente podría ser medida por la cantidad de personas en las que va a impactar esa planta potabilizadora. Por eso es bien importante el levantamiento del problema como tal. Oneida coloca que si por favor queda alguna duda en mi respuesta, pueden volver a escribir o pueden abrir su micrófono y consultar. Oneida Rebolledo pregunta que habitas en un sector donde hay dos realidades. Por favor, dime cuáles son esas dos realidades. América explica que en el estado Cojedes hay varias plantas potabilizadoras. Ajá. En este caso, tendrías un punto de referencia para consultar e investigar con esas plantas potabilizadoras. Tienes una fuente de investigación bien interesante, América, tú allí, porque tienes cerca precisamente parte de lo que es el levantamiento de la información. Eh, Creo que tienes una muy, muy valiosa fuente de información allí. No lo sé, Linares, no recuerdo cuál es el nombre. ¿Cuál es la capacidad de una planta potabilizadora? Creo que puede tener cualquier cantidad dependiendo de cuál es la capacidad de caballaje que tengan las plantas y las bombas, pero no podría responderte eso. ¿Sigue sin escucharse bien? Ok. Oneida dice que la realidad urbana, urbanización donde hay acceso al agua por manantial. Y dos, la realidad periurbana a la urbanización donde el acceso al agua es muy limitada y la cual no conozco más de su realidad que la que menciono. Miren, es muy, muy, muy importante que cuando ustedes vayan a acercarse a una comunidad para hacer el levantamiento de información, levanten la información dentro de la comunidad donde ustedes consideran que está el problema. No pueden levantar un problema con lo que ustedes se imaginan o con lo que ustedes sospechan que está ocurriendo. La única forma de acercarse a un problema es yendo a la comunidad, conversando con los que son afectados y levantando la información in situ, tal cual como se los expliqué en el video que vieron anteriormente. No pueden suponer, porque en la medida en que ustedes suponen, la información que van a entregar al proyecto no es real. Oneida, el árbol está en un archivo en PDF dentro de mi módulo. En la última parte del video, si lo viste, está la explicación de cómo se hace y dentro del módulo está un archivo en PDF y en PowerPoint donde está el árbol completamente lleno con el ejemplo que yo les doy allí y un árbol en blanco para que ustedes puedan rellenarlo. Por aquí pregunta que si se puede trabajar en un proyecto en un urbanismo donde hay un pozo profundo. Si hay un pozo profundo, pero la comunidad no recibe agua, entonces tendrían que ver cómo pueden ustedes instalar la planta potabilizadora para que tengan acceso a través de ese pozo profundo al agua que van a potabilizar. Si ese pozo profundo suministra el agua y no tienen ningún inconveniente, pues entonces allí no hay problema.
No entiendo, Oneida, ¿me referías a cuál intervención? No entiendo cuál es la pregunta. Efectivamente, no toda el agua de pozo es potable, tal cual como dice el profesor. ¿Alguna otra pregunta, duda? Recuerden que la tarea está colgada en el módulo de liderazgo emprendedor y esa tarea, una vez que ustedes la realicen individualmente, la van a colocar en el área que ya les explicaron, donde para que yo la revise y una vez revisada les voy a poner las observaciones a cada uno en su área específicamente. Luego vamos a tener la sesión donde, bueno, igual van a poder hacer preguntas si todavía tienen dudas en el levantamiento de información. Muchachos, tenemos a 19 personas conectadas y solamente 5 han hecho intervención. Por favor, participen. ¿Alguna otra duda? Profesor, permiso para comentarle algo a Orlando Brito. Ok, escriben por aquí, ¿nos podrían dar un ejemplo de agua de pozo no potable y una forma de intervenir para su transformación o darle calidad para consumo humano? Tal cual como les comenté anteriormente, Orlando, quizás te incorporaste un poco más tarde, existen empresas que están consolidadas específicamente para analizar el agua que sale de los pozos y ellos son los que evalúan y dan la certificación de que el agua es potable. De cualquier pozo puede producir agua y pueden sacar agua, pero no necesariamente sea potable y para consumo humano. Y el consumo humano tiene dos vertientes. Uno que no es potable, que es para utilizar, para lavar, etcétera, etcétera, y la otra es la que tomamos. Entonces, y eso lo hace empresas específicas que miden la calidad del agua. Ya va, déjenme. Profesora Rosángela. Profesora. Profesora, le está hablando. En todas las ciudades en todas las ciudades principales, hay empresas que miden el agua porque la gran mayoría de las industrias necesitan corroborar que tienen su agua para consumo humano y consumo potable. No sabría decirles específicamente en Cojedes cuáles hay, pero estoy segura que en Maracay y Valencia las hay. Profesora Profesora, Rosángela. Quedando sin respuestas para alguien. profesora, profesora. Henry Enríquez está pidiendo una intervención. Profesora, Sí. ¿me escucha? Ya va. Disculpen que no tenía colocado los. Ahora sí, discúlpenme. ¿Puede intervenir, profesora Rosángela? Sí, estoy aquí. Disculpa, Henry, que no tenía No. puesto los. Es que quería, bueno, apoyándome en lo que usted ha señalado, profe, quiero abundar un poquito en lo que usted le señalaba muy bien a Wilmer, creo, y a América. A ver, existen unas normas, unos reglamentos internos del Ministerio de la Salud,
que regulan todo lo referente al agua, la del consumo humano, que como usted muy bien ha dicho, puede ser potable, que es para la que bebemos, y la del uso humano, que es la que se utiliza para lavar, para regar, para limpiar la casa, que tienen dos objetivos diferentes. Pero el agua potable tiene unos requisitos esenciales. Por eso cuando hablábamos de que el pozo, no toda agua de pozo es potable, es que hay la creencia de que si es un agua de un pozo, ese pozo está sano y está limpio y es un agua que es de manantial. Eso no es verdad que necesariamente o automáticamente esté limpia. Existen unas normas que obligan a hacer unas pruebas técnicas para verificar la calidad del agua, porque muchas veces los pozos tienen lo que se llama agua dura. Agua dura puede significar que tengan unos contenidos de algunos elementos químicos que pudieran hacer daño, por ejemplo, a los riñones, porque pudieran generar las litiasis o lo que se llaman las piedras en el riñón, entre otras cosas, por el alto contenido de calcio, por ejemplo. Luego, para poder generar agua potable, debe haber unas pruebas que se hacen durante el año en algunos laboratorios. Los laboratorios son aprobados u homologados por la Contraloría del Ministerio del Poder Popular de la Salud, por esa Contraloría Regional. En cada estado hay una oficina de Contraloría Regional de Salud del Ministerio del Poder Popular de la Salud, y esa oficina es la que valida cuáles son los laboratorios en los que deben realizarse esas pruebas. E incluso cuando usted trabaja con agua de pozo, también deben realizarse unas pruebas al agua de pozo, porque hay aguas de pozo que pueden ser contaminadas por el nivel freático de la tierra y puede haber filtraciones subterráneas de algún tipo de agua contaminada que además dañe esa agua para el consumo humano. E incluso existe, el problema de hoy día es que la gente está abriendo pozos sin ningún control, cuando existe una ley que prevé que debe haber una distancia entre los pozos para que estos puedan ser explotados. Pero bueno, de todos estos temas hablaremos en los aspectos normativos y técnicos en el módulo 5. Solamente quería, bueno, darle las gracias a la profesora por haber hecho una intervención muy buena con respecto a esta materia que en esta parte jurídica es bastante técnica. Gracias. No. Bueno, si tienen alguna otra duda en relación a lo que es el levantamiento del problema en la zona. Ok, Janet, sí, es muy posible que eso sea así porque uno de los casos más comunes es la alcalinidad del agua del pozo. Por eso es precisamente que existen estas empresas que se encargan de decir qué productos tienen que incorporarle a los pozos para que puedan ser de consumo humano. Linares pregunta que si la planta potabilizadora es para la recarga de botellones. Si ese es el proyecto que ustedes van a hacer, pues evidentemente pues sería en esa línea, pero no necesariamente una planta potabilizadora es para llenar botellones. Exactamente así es. Es probable que el problema de los riñones se deba a la alcalinidad del agua. ¿Alguna otra pregunta que tengan como duda sobre el tema de cómo levantar el problema en su comunidad? Bueno, si no hay más dudas, yo creo que entonces podríamos ir cerrando la sesión. Les recuerdo entonces que el taller, el video queda colgado en la plataforma. También está en PDF el formato para entregar la tarea y que, bueno, les recomiendo que en las próximas 6 horas le dediquen un espacio de tiempo
a sentarse a delimitar lo que es el levantamiento de información para el problema, lo que les va a ayudar muchísimo una vez concluida la sesión de hoy. Muchas gracias, profesora Rosángela Rodríguez, por su clase de esta tarde. Con usted iniciamos oficialmente esta tercera cohorte que se reunirá nuevamente en clases el día jueves a las 8:30 de la mañana para ver todo lo referente a el tema Canvas. Quiero agradecerle a la profesora Rodríguez todo el esfuerzo que ha hecho para conectarse y bueno, haber hecho un alto en su agenda para poder atendernos, muestra de su compromiso y de su responsabilidad con el país, con el programa y con la formación de los ciudadanos. Quiero también darle gracias a los alumnos presentes, a Ixa y a Ixia y a Rosalexia por siempre estar apoyándonos. Y quiero aclarar dos detalles. Muy bien lo decía la profesora Rodríguez, la planta potabilizadora puede ser utilizada bien para hacer un emprendimiento para embotellar y vender agua embotellada, pero también puede ser utilizada comunitario que genere un proceso que genere agua para una comunidad y que esa agua la potabilice. Como bien decía Yané hace un rato, comentaba, las comunidades pueden tener problemas y uno de los grandes problemas precisamente los problemas de los riñones y eso se ve por la alcalinidad del agua y esto es una necesidad de que los ciudadanos se organicen y busquen también soluciones ante la carencia de respuesta por parte de las instituciones. Lo que se busca en el programa es que ustedes, desde el emprendimiento, desde la generación de negocios, puedan también propiciar la solución de problemas en sus comunidades. Por eso es un emprendimiento social. Gracias, profesora Rosángela, un abrazo siempre y gracias a todos ustedes. Gracias, buenas noches. Hasta luego.